Gracias, Daniel, y vamos a saludar inmediatamente a quien es uno de los especialistas en economía que tenemos aquí en nuestra provincia. ¿Cómo le va, Robinson? Buen día. Muy buenos días, Sandra. Un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar preguntando acerca de esto que hoy ingresa a la Cámara de Diputados y que tiene que ver con este proyecto de ganancias. ¿Qué me dice usted, Robinson? ¿De dónde va a salir el dinero como para poder cubrir esta decisión de Sergio Massa? Bueno, Sandra, estamos en plena campaña electoral, estamos a 40 días aproximadamente de las elecciones y, como bien decías, en el día de ayer el gobierno, concretamente el Ministerio de Economía, el candidato que también es ministro, Sergio Massa, plantea la posibilidad de que se reduzca lo que es la denominación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias que tributan los empleados que están en la formalidad, o sea, empleados formales que llegan a determinados valores, cuyos ingresos salariales llegan a determinados valores, tienen que aportar el impuesto. En el día de ayer lo que hemos conocido es que el Ministerio de Economía está planteando, en todo caso, eliminar la cuarta categoría del impuesto, es decir, que no haya impuesto a las ganancias, que las personas no lo paguen y que eso se va a conocer recién en enero del año que viene porque es un impuesto anual que tiene cancelaciones parciales, se van haciendo como adelantos del impuesto, pero que es un impuesto de tributación anual, sí. Con lo cual lo que se ha planteado ayer es un decreto que va a subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias a 1.770.000 pesos, es decir, todas las personas que tengan unas remuneraciones, que estén en la formalidad y que tengan una remuneración por debajo de ese monto no van a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias y eso, bueno, va a traer aparejado probablemente que muchas personas que hoy están tributando el impuesto dejen de tributarlo. Y la gran pregunta que vos hacías es, bueno, una medida que tiene que ver con lo fiscal en momentos en los cuales la Argentina sí. está precisamente teniendo un problema fiscal, un problema de déficit concretamente del sector público, de las cuentas públicas, y el impuesto a las ganancias es un impuesto vertebral en la Argentina. Es decir, junto con el IVA es un impuesto que es vertebral de nuestro sistema tributario. Con lo cual, lo que se está hablando es que aparentemente esto tendría un costo fiscal de aproximadamente un billón de pesos, que va a afectar, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con la coparticipación de impuestos, porque es un impuesto que se coparticipa a las provincias, lo recauda la nación y lo coparticipa a las provincias, con lo cual ahí habría un daño para las provincias. Sí. Y por otro lado, lo más importante es, como te digo, primero que es, hoy en la Argentina lamentablemente es un grupo muy reducido el que aporta o el que paga el impuesto a las ganancias. El alto porcentaje de los trabajadores no está alcanzado por el impuesto, con lo cual yo te diría que es una medida más bien efectista, algo que busca algún efecto político, algún rédito político de corto plazo, pero no tan efectiva. ¿Por qué te digo esto? Porque lo efectivo para tu salario, para el salario de quien nos está viendo, lo más importante sería que el gobierno disminuya la tasa de inflación, que es un impuesto. Sí. Con lo cual, eso sería lo más sano, llamémosle así, desde el punto de vista de la política económica, que el gobierno trate de reducir el impuesto inflacionario, que es el impuesto más regresivo y es el impuesto que precisamente el gobierno ha duplicado. Hoy, esta tarde, vamos a conocer el índice de precios al consumidor. Argentina ya va a tener una inflación mensual de 2 dígitos y esto es lo más grave que está teniendo la economía argentina. La desanclada inflación que tenemos, las expectativas por delante de que la inflación va a seguir subiendo, porque con la medida que vos recién preguntabas respecto del impuesto a las ganancias, eso se va a tener que financiar, se va a tener que cubrir de alguna manera. Y la forma de cubrirlo, por ahora, iba a ser emitir más moneda, porque no se puede seguir
emitiendo deuda o no se puede tampoco seguir, digamos, subiendo más impuestos tampoco, ¿no? Robinson, alguno de los candidatos a presidente de la Nación habla con todas las banderas que iríamos o que aplicarían el tema de la dolarización. ¿Qué sería eso? No, mira, es un tema que da para mucho, Sandra, pero plantear la dolarización solamente son eslogans, digamos, dolarizar. Nadie sabe exactamente en qué consistiría dolarizar. El propio candidato, que es Javier Milei, ya dijo que no sería algo inmediato. La economía argentina necesita otro tipo de programas y no tanto, lo primero no es la dolarización, lo primero es precisamente recuperar solvencia fiscal, competitividad de las economías regionales, mejorar la inversión, crear un clima de negocios atractivo para la inversión, tanto la inversión nacional como también la atracción de capitales desde el extranjero. Es decir, lo que nosotros necesitamos hacer es, un poco como se dice en la cocina, la receta de la abuela. Esto es tratar de llevar adelante lo que hacen todos los países normales que tienen inflaciones mucho más bajas que la nuestra, que son incluso vecinos nuestros como Uruguay, Paraguay, como la economía chilena. Es decir, normalidad, no estar con estas cuestiones que tienen que ver con dolarizar, porque además no resuelve ningún problema de fondo de hoy de la economía. La dolarización por sí misma no soluciona ningún problema. Bueno, para finalizar la entrevista, la nota con Eduardo Robinson, bueno, le vamos a estar preguntando, él no tiene la bola de cristal, pero sí el estudio de lo que puede llegar a suceder a corto y mediano plazo. Robinson, ¿qué opina usted de lo que los distintos partidos políticos, obviamente el abanico de la oposición, qué es lo que puede llegar a esperar la Argentina o los argentinos en relación a esto? ¿Cuál es la proyección? Bueno, va a ser cualquiera que asuma la presidencia. Estamos prácticamente a 90 días del cambio presidencial, el cambio de gabinete, etcétera. Quien esté en la Casa de Gobierno a partir del 10 de diciembre tiene por delante enormes desafíos de todo tipo, ¿no? En lo económico concretamente, Sandra, esto que estábamos conversando recién, tratar de construir o reconstruir una economía normal, una economía que mejore la calidad del empleo de la gente, que nos pueda insertar competitivamente en el mundo, que active todas las economías regionales, que podamos tratar de no estar mirando todos los días la cotización del dólar, es ir a una economía normal. Pero ¿qué va a pasar en el mediano plazo? Es decir, el 11 de diciembre cambia algo, absolutamente nada. En enero cambian las cosas, probablemente las expectativas. Habrá que ver quién gana la elección, cómo gana la elección, porque lo más probable es que vamos a un escenario de balotaje, que esto se termine resolviendo recién en el mes de noviembre, pero depende de muchas cosas, de muchos factores por delante. Pero por ahora tenemos alta inflación, muchos desafíos por delante y tratar de que el déficit fiscal no siga incrementándose, ¿no? Bien, Eduardo Robinson pasaba aquí por más noticias, a quien le agradecemos infinitamente por brindarnos su tiempo. No, por favor, gracias a vos, Sandra, un gusto como siempre. Bien.